Buenas tardes, estamos con el doctor Enrique Bennett, quien viene directo de la Ciudad de México a contarnos un poco sobre su especialidad y dejamos que se presente él mismo. Cómo no, muchas gracias por la invitación en este distinguido programa. Soy Enrique Bennett Canut, yo soy doctor en quiropráctica, en realidad Doctor of Chiropractic, y pues he ejercido toda mi vida en la Ciudad de México y ahora decidí moverme a Cancún y seguir ejerciendo. Definitivamente aquí en Cancún lo que es quiropráctica. Quiropráctica científica, quiropráctica verdadera. ¿En qué consiste la quiropráctica? ¿Nos puede explicar un poco para Mire, la quienes no tienen quiropráctica, familiarizado? en primer lugar, fue fundada, iniciada en 1895 por el doctor Daniel David Palmer en la ciudad de Davenport, Iowa. La quiropráctica está fundamentada en la importancia de la columna vertebral y el sistema nervioso y cómo esto repercute en la salud en general, en el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, en quiropráctica lo que definimos mayormente, lo que corregimos, son lo que le llamamos subluxación vertebral. La subluxación vertebral es cuando una vértebra pierde su posición adecuada y comprime los troncos nerviosos que salen de la médula espinal. Aquí traigo un esquema que pues, nos puede ayudar un poco a definir esto. Aquí tenemos lo que es la columna vertebral y dentro de la columna vertebral corre la médula espinal que está conectada con el cerebro y de la médula espinal salen troncos nerviosos que se ramifican a todo el organismo, claro, incluyendo brazos y manos y demás. Entonces, cuando las vértebras sufren una desviación, ¿sí?, esto nos puede provocar una cantidad de problemas muy grandes. Bueno, aquí tanto nos puede afectar el estómago, el corazón, el hígado, cuestiones auditivas, inclusive muchas cosas que están, bueno, todo el organismo está relacionado con la médula espinal. De la médula espinal salen nervios, como le digo, a todo el organismo. Es lo que se le llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central sería aquel que tiene que ver con el funcionamiento de brazos, manos y demás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos definido mayormente lo que es la subluxación vertebral, cuando las vértebras pierden su justa posición, ¿sí?, y nos provoca desde la disfunción de la articulación, disfunción de tejidos blandos, afecta la fisiopatología, o sea, precisamente lo que le acabo de comentar, afecta la comunicación neurológica y la disfunción muscular. Entonces, claro, todo esto ocurre desde que somos, niños, definitivamente. Entonces, aquí hay un esquema interesante también de la quiropráctica y la tercera edad, y como la quiropráctica bien aplicada te puede dar una mejor calidad de vida, mejor rango de movimiento, alivio del dolor, mejor equilibrio, prevención y reducción en caídas, y algo muy importante, ayuda a que el sistema inmunológico mejore. ¿Cómo? Por lo que les comento de las vértebras que están fuera de lugar. Hoy, desgraciadamente, no traje una
columna vertebral. Espero que en alguna otra ocasión tengamos la oportunidad de presentarles un poco más al respecto, ¿no? Entonces, lo que hacemos en quiropráctica es definir, bueno, ver al paciente en forma integral. Prácticamente, bueno, se considera que somos médicos quiroprácticos. Entonces recibimos al paciente, un examen, una entrevista, radiografías de la columna. Sin radiografías yo no atiendo, definitivamente. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo está la cuestión estructural. La columna puede tener una cantidad de desviaciones, porque son 24 vértebras en el adulto, 33 en el niño. ¿Por qué la diferencia? Porque el sacro y el coxis en el niño están formados por vértebras independientes que se unen conforme ocurre la madurez ósea. Entonces, en realidad son 24 vértebras en el adulto más el sacro y el coxis, ¿no? Todo esto está adherido también el sacro a la pelvis, ¿sí? Entonces, repito, desde que somos niños, inclusive recién nacidos, podemos tener desviaciones de columna. En quiropráctica, que es una profesión en sí, una ciencia de la salud, una de las 3 ciencias de la salud más extendidas a nivel mundial, tenemos la especialidad de quiropráctica pediátrica, ¿sí? Yo he atendido bebés recién nacidos, he atendido hasta personas de más de 100 años de edad. Hace un momento se me preguntaba que cómo es que sigo ejerciendo. Definitivamente, porque en quiropráctica hay una serie de sistemas de corrección que no requieren desbaratar al paciente. Eso no es quiropráctica. Aquí sí, pues como presidente que soy del Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México, reconocido por la Dirección General de Profesiones, o sea, nosotros tenemos nuestra cédula profesional y todo, como quiroprácticos. Entonces, sí hay que definir quién es un quiropráctico y quién no lo es. Nosotros en el colegio hemos logrado ya fundar 3 instituciones que imparten la carrera de quiropráctica. Por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, la carrera dura 6 años, son 6,000 horas. O sea, se lleva lo mismo que en medicina, más lo de quiropráctica. Entonces, estamos hablando de profesionales de la salud. Desgraciadamente, hay mucha gente que en un momento dado se les ocurre que son quiroprácticos, ¿no? O toman un curso X. Eso, con el debido respeto, no es quiropráctica. Y como tal está reconocido por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de México, ¿no? Entonces, sí, como advertencia, hay que tener cuidado con quién te atiendes, man. ¿Sí? Sí, y perdón, te lo interrumpa. ¿Cómo podemos ayudarle a la audiencia, a nuestra ¿Cómo audiencia, podemos qué? Perdón. ayudarle a nuestra audiencia a identificar a un quiropráctico profesional con cédula que tiene toda esta formación médica y científica de otro que no? ¿Qué es lo que hay que observar, tanto en la práctica como en el papel? Exacto. Mira, es muy buena pregunta. En primer lugar, ver que tenga un título emitido por una institución debidamente acreditada. En México únicamente hay 3 instituciones que están impartiendo la carrera de quiropráctica. Una es la Universidad Veracruzana, ¿sí? Está dentro de la Facultad de Medicina, se comparten maestros, laboratorios,
Nosotros llevamos laboratorios de todo, de bioquímica, disección, todo. Bueno, entonces, ver que tengan un título debidamente establecido, ver que tengan cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones como quiroprácticos, ¿sí? Las otras dos instituciones son la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Son las únicas en México que están impartiendo lo que es la carrera quiropráctica. Si no tienen eso, el título y la cédula profesional, título impartido por estas instituciones y la cédula profesional como quiropráctico, pues no son. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora, si tú vas con alguien, como un servidor, que yo hice la carrera en Estados Unidos, en Davenport, Iowa, en Palmer College of Chiropractic, ¿sí? Donde me gradué en 1966 y tengo el doctorado honoris causa, en fin, ¿sí? Igual, una institución debidamente reconocida y cédula profesional también. Si tú no tienes cédula profesional, repito, emitida por la Dirección General de Profesiones, que diga quiropráctico, estás mal. ¿Sí? Ahora, yo tengo otra teoría. La teoría es que el paciente en automático debe de saber quién es y quién no es. ¿Cómo? Muy fácil. ¿Qué tips nos puede dar? Muy fácil. Cuando tú vas con un cardiólogo, no necesitas ver su título para darte cuenta que es cardiólogo, ¿sí? Por la forma en que te recibe, la forma en que te examina y demás, ¿sí? Y que no te hace falsas promesas. Entonces, en quiropráctica también, la forma en que recibimos al paciente, la forma en que lo examinamos, la forma en que lo entrevistamos. Y ojo, se necesitan radiografías, porque estamos hablando de la columna vertebral. En primer lugar, para ver la estructura, la corrección adecuada. La columna vertebral puede tener hasta 8 millones de posibles desviaciones de acuerdo con la técnica Gonstead únicamente, de las cuales un paciente tiene 1, 2 o 3. Entonces, esto es de precisión. Digo, también no traje un sistema que yo uso que se llama Activator Methods, que es con un aparato que a la hora que yo te lo aplico en la columna, tú crees que no te estoy haciendo nada, ¿sí? Esto es desarrollado por el doctor Arlan Furr de Phoenix, Arizona, y todo su sistema de investigación. ¿Sí me explico? Sin embargo, hay que saber dónde corregir, ¿sí? Si la pelvis está posterior inferior, está antero superior, hay rotación externa, interna, en fin, muchos factores, ¿no? Entonces, ahí es donde te debes de dar cuenta. Si tú vas con alguien, vamos a suponer, que te truena, como decíamos antes, hasta los timbres de la factura, ¿sí? Mejor salte de ahí, man, ¿sí? Si tú vas a un masaje, yo no tengo nada en contra de los masajistas, hasta que se meten con la columna, ¿sí? Y te empiezan a tronar. Es muy delicado, ¿eh? ¿No es bueno que truene? Un tronidito en cervicales te puede dejar en coma, ¿eh? O te puede matar, ¿sí? O sea, las radiografías nos ayudan a definir la desviación, ¿sí? Nos ayudan a definir qué es lo que tiene el paciente. Nos ayudan a definir si el paciente tiene alguna patología. Si se descubre algo, o sea, en la carrera que son 6,000 horas, 1,500 son de imagenología o radiología. Entonces ya la entrada es radiografía.
Ya, si tú defines que hay algo más, le pides al paciente que se haga una resonancia magnética o una tomografía. Nosotros tenemos muy buena relación con médicos cirujanos, con médicos traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos. Yo tengo muchos pacientes, ya he tenido muchos pacientes médicos cirujanos, ¿sí? Entonces, aplicar la quiropráctica adecuadamente es maravilloso. Por ejemplo, en los niños, yo di consulta durante unos años en el DIF de Naucalpan, allá en México. Atendí cientos de niños con excelentes resultados en todos los sentidos, pero por ejemplo, si el niño camina con los pies muy metidos, normalmente fíjate que es una desviación de sacro, ¿sí? Si mete más un pie que el otro, eso te está definiendo que traes una desviación desde la cadera. Muchos cólicos infantiles, reflujo, se corrigen a través de corregir la columna vertebral, ¿sí? Okay. Yo tuve un caso muy interesante del hijo de un amigo, un rotario, que nació con lo que se conoce como apnea de sueño. Este niño no podía respirar cuando estaba dormido. Me habló el papá, lo estuve yendo a ver en la unidad de pediatría del Hospital Español de México. Los médicos pediatras, neurólogos que estaban ahí me decían, doctor Benet, no deje usted de venir, porque cuando usted viene, le hacía yo un ajuste en el sacro, que el ajuste de la técnica Logan es el equivalente a la presión que tú puedas tolerar en el párpado. ¿Sí? ¿Cómo? Por los reflejos que hay. ¿Sí? Los reflejos y la reacción muscular. Pues este niño, me decían, es que es impresionante, cuando usted viene, el niño está infinitamente mejor. ¿Sí? Y así te puedo hablar de muchos casos por ejemplo, con la Federación Mexicana de Olimpiadas Especiales, yo también fundé la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, dentro de CONADE y CODEME. Bueno, entonces, con la Federación Mexicana de Olimpiadas Especiales, con la profesora Olivia Luna Galeana, me dijo, te voy a mandar a 2 pacientes que tienen síndrome de Down, porque en síndrome de Down caminan muchos de ellos inclinados hacia adelante, ¿sí? Se le llama, con el debido respeto, posición simiesca. Es como está definido en libros de anatomía y de medicina, ¿no? Bueno, entonces, estos jóvenes, fíjate, para que veas a qué grado llega esto. Estos jóvenes, que no eran parientes entre ellos, él de 20 años, ella de 22, se enderezaron. Además de que se enderezaron, metieron la lengua, que supone que no la pueden meter. Además de que metieron la lengua, él empezó a poder comer por sí mismo, que no podía, porque el temblor que tenía, ¿sí? Ella se empezó a arreglar y a salir, nunca quería salir, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que más impresionó a los papás? Que dejaron de tener catarros y gripas constantes, que cada catarro y gripa constante en esos casos pone en peligro la vida. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está muy bajo. Se fue para arriba el sistema inmunológico. Esto llegó al grado que hicimos una investigación con mi hija, la doctora Montserrat Benet Gref, que desgraciadamente murió en un accidente en el 2005, que la presentamos en Nueva Zelanda ante la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Quiropráctica, ¿sí? De los resultados tan extraordinarios
que tuvimos en síndrome de Down, parálisis cerebral, síndrome de Apert. Este síndrome es tremendo, ¿eh? Se automutilan. Dejaron de hacerlo. ¿Asperger? Sí, claro. Entonces, todo corrigiendo columna vertebral. Qué interesante. Pero con precisión, como dice el exsecretario de Educación, el licenciado Miguel Limón Rojas, que acabo de estar con él, dice, es que ustedes son como joyeros, como relojeros. Él es paciente quiropráctico de muchos años. Y dice, ustedes es de precisión, no es de que te trueno todo. Es más, te pueden descomponer, man. Y entonces, usted hablaba, ¿Perdón? usted decía que una de las cosas que hay que observar es el trato, pero alguien que nunca ha visitado a un especialista en la columna, a un quiropráctico, que es su primera vez, ¿cuáles considera usted que son los focos rojos, además de la cédula, que le deben hacer salir corriendo? Pues mira, los focos rojos, pues es que tú llegues y no veas a un profesional. No sé si me explico. O sea, un profesional, un médico. Si tú vas a un hospital, pues ves a los médicos adecuadamente vestidos, su bata, todo, ¿no? O sea, eso de entrada. Si te pasan y si no te hacen ningún estudio, nada de radiografías, y no nada más es que te hagan radiografías, sino saber interpretar las radiografías, ¿sí? Hacer mediciones, ¿sí? Que te sepa explicar, que te explique, que te dedique tiempo. No de que llegues y pásale por aquí y atiendo 5 o 6 al mismo tiempo. No, no. Eso no es quiropráctica. ¿Sí me explico? Es igual que medicina. Si tú vas con un cirujano y al mismo tiempo está operando a 5 o 6, pues creo que no te va a gustar, ¿no? Claro. Y es un mito que en la consulta con el quiropráctico deben sonarse todos los huesos, ¿o eso es verdad? Es un mito. ¿Qué debe pasar en una consulta? ¿Qué debe sonar? ¿No debe sonar? ¿Qué es lo que El debe sentir el tronido no paciente? tiene ninguna importancia en general. El tronido es una liberación de gas. Si te truenan todo es que no saben qué están haciendo. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Y qué es lo que debe sentir un paciente entonces cuando empiezan a manipular su columna, o qué es lo que no debe sentir? ¿No debe doler? No tiene por qué sentir nada. ¿No? Claro. Y entonces, ¿cuándo empieza a verse como el alivio o...? Ahí sí, no, nunca sabes. Hay pacientes que desde la primera consulta sienten una gran mejoría. Casos crónicos, ¿eh? Lástima que no están aquí miles de mis pacientes que te lo podrían decir, ¿sí? Desde la primera consulta pueden sentir gran mejoría. Otros casos pueden tardar en sentir la mejoría. No hay una regla al respecto. Si te hacen promesas, falsas promesas y demás, además si te duele lo que te hacen, no es bueno. No te debe de doler. Ningún paciente mío se queja de que duela, no de ahora, sino de hace 50 años. Una vez, por ejemplo, una paciente me dijo, oiga, doctor Benet, puede venir conmigo o mi amiga o mi prima, no sé qué era, porque ella va con un quiropráctico que le duele todo cuando la ajusta, se llama ajuste. Digo, sí, hombre, ¿cómo no? Y vino, yo manipulo con las manos también, ¿sí? Y se quedó sorprendida. Le preguntó a su amiga, ¿no te dolió? No, al contrario.
No sé si me explico. Entonces, le dije, ¿has oído que alguien grite? Dice, no. Dice, en el otro consultorio muchos gritan de los dolores. Ay, manito. Pues, entonces, ni para qué estudias. Oiga, ¿y le ha tocado a usted derivar a sus pacientes a cirugía, a otros Claro, especialistas? claro. Tenemos, o sea, esa es otra manera de definir, si tú el caso consideras que no te corresponde, lo tienes que definir, que referir. O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes que me preguntan, oiga, tengo muy buena relación con gastroenterólogos, cardiólogos y demás, ¿sí? En México, con los grandes hospitales, o sea, Médica Sur, con el ABC, Ángeles, La Raza, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí, mire, ¿por qué no consulta usted a Perengano? O si tiene usted cardiólogo, sí, pues váyalo a ver, ¿sí? Y podemos estar viendo al paciente al mismo tiempo, pero hay casos que no te corresponden, definitivamente. Entonces esa es otra señal. Otra ¿No? señal, Podría claro. ser. Yo tuve, por ejemplo, un caso hace años, ¿no? Un señor que traía un problema que era de médico neurólogo, 100%. Y le dije, esto yo no se lo puedo atender, no me corresponde. Y dice, no, es que usted me debe de atender, usted me debe de... Le dije, lo estoy atendiendo, porque le estoy diciendo lo que es lo correcto. Lo malo sería que yo le hiciera perder el tiempo con mi tratamiento. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por Claro. ejemplo, mi hija que era quiropráctica, que estudió en la Universidad Northwestern de Quiropráctica de Minneapolis, una vez un paciente, un joven de 25 años, con un dolor de espalda tremendo, radiografías, y le descubre un tumor en el pecho. Le dice, mira, ahí está tu dolor de espalda, por lo pronto vete a atender esto. Gracias a eso salvó la vida. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tú vas con alguien que no te hace un estudio, que no es una persona profesional, llegas y te truena. Lo peor en esos casos, ¿sabes qué es? Que el paciente se sienta mejor. Porque Claro. regresa. No, es lo peor porque entonces el paciente cree que está bien. Claro. No sé si me explico. Sí. Por No se eso atiende el tienes que origen. definir. Sí. No, no creas que yo me paso refiriendo a los pacientes. No. O sea, yo he tenido consultorios muy grandes, María José. Muy grandes. ¿Sí? He tenido, trabajando conmigo, en total más de 100 quiroprácticos, médicos radiólogos también, porque antes tenía yo en el consultorio la unidad radiológica. Hoy en día no me pidan eso porque no lo hago. Pero ya establecí contacto aquí con un hospital que está muy cerca de donde estoy. ¿Te puedo decir dónde estoy Sí, o por no? supuesto, sí. ¿En dónde está Mira, ubicado? estoy en Boulevard Cuculcán, kilómetro 12 y medio, en la Torre Sur, aquí en Cancún, en el piso 4. Muy Ahí bien. me tienen a sus órdenes. Mucha gente no lo cree. Mis pacientes en México están vueltos locos. Yo ahorita tengo una doctora de la Universidad Veracruzana trabajando en el consultorio. Estoy por hacer una mudanza a todo dar, trayendo una mesa de tratamiento que los voy a invitar, si me lo permites, porque esa sí no la puedo traer.
es imposible. O sea, ¿Y en promedio cuánto cuesta una consulta Mándeme. de diagnóstico? En promedio, ¿cuánto cuesta una consulta de diagnóstico? Un ¿cuánto primer diagnóstico. Fíjate que esa es una pregunta que no es lo que cueste una consulta, es el valor que tiene una consulta. Porque no es que estos casos, por ejemplo, aquí lo dice en alguna parte, déjame localizar, postura y salud. Bueno, este es interesante, ¿eh? Postura y salud. De un lado tienes la persona que tiene muy mala postura y ves cómo le repercute en el organismo. La que tiene buena postura. ¿Cómo es que tiene buena postura? Probablemente se ha atendido por quiropráctica, pero quiropráctica adecuadamente. Quiropráctica debe de ser una forma de atenderte en tu salud, ¿no? Entonces, no, ese no lo sabe. Y este es interesantísimo, ¿eh? El síndrome del cuello de texto. Claro, estamos así. Exacto. Y te provoca problemas muy serios, ¿eh? ¿Quién debería de ir con un quiropráctico? Todo mundo. ¿Quién debe de ir con un dentista? Todo mundo. Pero con un quiropráctico de verdad. Sí, y no es algo que tenemos O sea, en el no es radar. que yo me venga a Cancún por no tener pacientes en México. Mis pacientes en México están listos para colgarme, ¿eh? Me vengo por una decisión que hice con mi familia y demás. Por eso me vengo. Y me vengo muy contento porque es una gran ciudad. Y la gente de Cancún es extraordinaria. Entonces espero poder aportar mucho en relación a los pacientes que atienda yo y con programas como el tuyo, dar a conocer esta alternativa de salud, que yo considero que la alternativa es para el paciente. Todos somos alternativa, ¿eh? Cirugía es alternativa, alopatía es alternativa, homeopatía, acupuntura, quiropráctica. ¿Sí? Centro, el paciente. El paciente merece todo el respeto del mundo. Todo. Si no, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esta clase tan completa que nos dio. Gracias. ¿Algo que guste agregar para finalizar? No, pues únicamente que los invito a que nos llamen en el consultorio. Mira, yo ahorita estoy instalándome apenas. Les puedo dar el teléfono del consultorio de México. Desde allá me pueden estar refiriendo, ¿no? Si quieren se los doy. Sí, por favor, sí. Es 555 250 0433. Claro, mañana es día feriado, no van a estar, pero a partir de... No, sí están mañana. Me dijeron que preferían trabajar mañana y el viernes descansar. ¿Eh? Pueden preguntar por la señora Judith, que es la recepcionista allí. Perfecto, doctor Bennett. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Y pues mucho Un éxito. honor. Gracias.